¿Cuántos mexicanos han estado en la fila de la pena de muerte a lo largo de la historia del Estado mexicano? No ha movido un dedo por ellos. El Mayo y cualquier abogado norteamericano que tenga el Mayo, que seguramente ya lo tiene, saben algo muy claramente, porque hay incluso resoluciones de la Suprema Corte de Estados Unidos que dicen que no importa cómo un delincuente haya sido llevado ante la justicia norteamericana, si es un delincuente de alto perfil, va a ser juzgado en Estados Unidos y va a ser sentenciado en Estados Unidos. ¿Qué pasa si en los acuerdos o en las negociaciones que tiene el gobierno norteamericano con el Mayo, que seguramente las tiene como las tuvo con el Chapo y con sus hijos, está tratando de ponerle una trampa al gobierno mexicano? ¿Qué tal? Ya estamos en Al Grano, es un gusto saludarlos. Bueno, vámonos, como dice Al Grano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Toño? Estimado Jairo, muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Pues una semana con mucha agenda, ¿no? Con muchos temas que discutir. Con muchos temas, con un climita que se siente ya el calorcito. Ahorita cambiamos el café por agüita porque nos estamos deshidratando, porque aparte andamos crudos. No es cierto, no se crean. Bueno fuera. No, andamos crudos, qué desvelada, qué cosas y cómo andamos, ¿no? En Michoacán. Justo antes de empezar estábamos hablando de los sucesos en Zacapu, en esta zona Pues un enfrentamiento violentísimo, ¿no? Nuevamente. Que esto de alguna forma viene a reforzar algo que ya hemos comentado aquí contigo, de cómo la presencia de los grupos criminales en Michoacán pues no está contenida por el Estado, está contenida por la propia dinámica criminal. Es decir, los criminales, por violentos que sean, no se enfrentan a balazos por gusto. Se enfrentan a balazos como algo colateral, porque lo importante en el crimen es el negocio. Entonces, es mal negocio salir a la calle a balacearte con otra persona. O sea, no, porque te cuesta. Te te expone, claro. Te persiguen, te quita base social. Decían unos calientas la plaza, ¿no? Calientas la plaza, la gente se enoja contigo. Es lo que pasó digamos, en Sinaloa, lo que está viviendo en estos meses de una intensa lucha, ¿no? De dos cárteles ahí. Y que han perdido la base social que tenían. Es decir, la base social para un cártel es muy importante, sobre todo los cárteles que basan, digamos, tienen su modelo de negocio en el control de un territorio que especialmente a partir del sexenio de López Obrador es así, que los cárteles vieron que podían apoderarse de territorios y lo han hecho, por supuesto. La base social es muy importante. Cuando un cártel pierde la base social, pasan cosas como las que pasaron en Michoacán en 2013 con los autodefensas. Vamos ahora al tema que nos ha tenido en la semana. ¿Qué va a pasar con el Mayo? O sea, ya se está negociando. Al parecer, los abogados dicen, pues bueno, va a buscar la vía que no sea tan complicada para él, que no tiene que ver con la pena de muerte, ¿no? Digamos, un cargo que le permita estar, sí detenido, pero ya negociando ciertos temas que tienen que ver con la cuestión también bilateral entre Estados Unidos y México. Y sobre todo, pues bueno, pareciera que Claudia se molesta cuando dicen que van a la defensa, ¿no? Que hay pseudoperiodistas que la critican, que hay también la gente de oposición está viendo esta parte y que no, que están equivocados, que porque ellos van a defender a cualquier mexicano que se lo solicite. ¿Le cae? ¿Te cae a ti? ¿De veras? O sea, ¿es neta? ¿Será neta? Que Dirían los niños, ¿a poco sí, Tilín? Es que yo no sé, o sea, ¿quién se lo cree? Nadie. Bueno, yo creo que... ¿Cuántos mexicanos han estado en la fila de la pena de muerte a lo largo de la historia del Estado mexicano? No ha movido un dedo por ellos. ¿Cuántos mexicanos hay en las cárceles de Estados Unidos y el Estado mexicano nunca ha movido un dedo por ellos? ¿Cuántos mexicanos que se fueron a trabajar y que eso sí, presumen las remesas y los tratan de héroes en los discursos y ahora que están siendo deportados, que están perdiendo su patrimonio, el Estado mexicano no está moviendo un dedo? Pero el Mayo manda una carta y se colapsa el gobierno, no saben qué hacer porque la amenaza es muy alta, ¿no? O sea, pero bueno, no nos sorprende cuando un presidente, bueno, que aún dice Claudia, le dice presidente. Claudia todavía le dice presidente. A Andrés Manuel López Obrador,
se baja de su camioneta para saludar a la mamá del Chapo, ¿no? Y le dice, sí, leí tu carta, la recibí, y no te preocupes, voy a atender eso, ¿no? O sea, no te Sí, preocupes, te voy a atender. Y de ahí surgió y, y varias el, y cosas. el Chapo era el señor Guzmán, Sí. mientras que los opositores tenían apodos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre he dicho que eso es una desviación moral, es una desviación ética por parte de López Obrador y de la 4T en general, el que puede respetar más a un delincuente que a un opositor. Yo no ¿No? entiendo. Yo he manifestado mi preocupación por las consecuencias que puede tener la designación de los cárteles como organizaciones terroristas para el país, pero creo que nadie nos vamos a poner a defender a los cárteles de esa manera como sí lo hace Monreal, ¿no? Es decir, a ver, son organizaciones, son gente que mata, que produce drogas, que las trafica, que secuestra, que cobra piso, que extorsiona, que abusa de la Pero ¿por qué se gente. ve preocupado, Monreal? Pues a ver, o Porque sea, sale ante los medios de comunicación, se ve preocupado. ¿Qué va a pasar en estos días? ¿Tú cómo lo ves? En el sentido de lo que se ha vertido por la defensa del Mayo, por lo que sale a decir la presidenta, por lo que también la oposición está dando esta relación con el propio abogado, ¿no? Con una relación del mismo partido que está en el poder, que es Morena. fíjate que yo tengo una teoría tengo una teoría conspiranoica. A ver, ¿cuál es? Me interesa. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer a ver, el Mayo y cualquier abogado norteamericano que tenga el Mayo, que seguramente ya lo tiene, saben algo muy, muy claramente, porque hay incluso resoluciones de la Suprema Corte de Estados Unidos que dicen que no importa cómo un delincuente haya sido llevado ante la justicia norteamericana, si es un delincuente de alto perfil, va a ser juzgado en Estados Unidos y va a ser sentenciado en Estados Unidos. Es decir, lo que está pidiendo el Mayo que haga el gobierno mexicano es una imposibilidad jurídica en el sistema norteamericano. No va a suceder que lo extraditen. Eso no va a pasar. No va a pasar, porque todas las leyes y el sistema judicial norteamericano están diseñados para que no pase. Pero, ¿qué Y él pasó lo con el está general pidiendo. Cienfuegos? ¿Qué pasa? Bueno, ahí hubo una intervención diferente. ¿Qué pasa si en los acuerdos o en las negociaciones que tiene el gobierno norteamericano con el Mayo, que seguramente las tiene como las tuvo con el Chapo y con sus hijos, está tratando de ponerle una trampa al gobierno mexicano? ¿Cuál sería la trampa que tú ves? Ver cómo reaccionan ante una provocación como esta. ¿Y cómo lo estás viendo? ¿Qué están provocando? O Pues yo sea, creo que van de cabeza a la trampa, ¿no? Es decir, yo creo que lo que está esperando o lo que yo esperaría si estuviera del lado norteamericano es que el gobierno mexicano se tropiece y venga a defender al Mayo. y lo está haciendo. Cuando tienes ¿Y por qué sería una trampa? el cuarto de al lado, Ajá. tienes la negociación de los aranceles y la negociación mezclada con el tema de seguridad, con la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas, con el tema de la migración. Tienes muchas cazuelas muy sensibles en la lumbre y Trump es un negociador muy hábil. Yo pensaría, o sea, yo no descartaría, más bien, digámoslo así, que fuera una estratagema hecha a través del Mayo para ver el gobierno mexicano hasta dónde lo puedes radicalizar en estos temas para tenerlo en una posición de desventaja en las negociaciones que sí importan entre países, que son las que tienen que ver con el comercio y con la migración. Ok, sí entiendo. O sea, lo estás poniendo contra la lona al gobierno mexicano con un discurso que dices en Estados Unidos, eh, que a todas luces estás indicando que tiene nexos con el crimen A organizado. ver, el Y, comunicado y, de la Casa Blanca es y brutal. qué mejor, como tú lo estás explicando ahorita, decir, ven como nosotros tenemos razón, ven ¿Ven que por... sí tienen una alianza intolerable con los cárteles? Teníamos razón, ahí está, ¿no? Ahí está la muestra de a quién están defendiendo. ¿A quién están defendiendo? Están defendiendo al Mayo. Están, o sea, No están defendiendo al pueblo mexicano, ¿eh? no, Cuidado con eso. O pues, sea, no estás defendiendo a aquellos que sufren por el narcotráfico, por el crimen organizado. Estás defendiendo a un líder.
de un cártel, Estás defendiendo a un líder de un que ha cártel. causado cuántas muertes y que sigue causando cuántas muertes. Sí, bueno. A raíz de su En lo que detención. va el año, ¿hay cuántos? ¿500 muertos Yo en me quedaría Sinaloa? para ver las declaraciones que ha hecho Claudia desde que entró. Dijo, estamos pidiendo un informe detallado de por qué se llevaron al Mayo. Así lo dijo. Así lo Antes de dijo. entrar a esta cuestión que Ajá. estamos llegando. Luego, es que todo lo que se desató en Sinaloa es causa de que se llevaran al Mayo. O sea, O sea, el justificando. garante de la paz en Sinaloa Ajá, no es el Estado mexicano, es el Mayo. es en Mayo. Y entonces tenemos que ir casi por el Mayo para que se recupere esa paz. Es lo que estamos La Pax entendiendo. Narca, ¿no? Es lo que estamos entendiendo, ¿no? Pues sí. El caso más parecido o el momento de mayor tensión en la relación México-Estados Unidos con relación al narcotráfico es el homicidio de Kiki Camarena a Sí, sí, finales sí. de los 80s. Y cuando viene esto, pues el embajador en México de Estados Unidos era John Dimitri Negroponte, que después fue director de la CIA y que era un personaje que había estado involucrado en toda la trama de Irán Contras en Centroamérica y que era un tipo muy, muy perverso, que era un embajador. Yo creo que no habíamos vuelto a tener un embajador de ese perfil hasta ahora, que vamos a tener un boina verde de embajador, que no sé qué esté peor, porque el otro señor era un espía y este es un soldado, ¿no? Entonces, pues hay que ver qué es peor, ¿no? Y la reacción del gobierno mexicano fue, no, espérate, Estados Unidos, yo lo agarro. Y fueron y agarraron a Caro Quintero. Hicieron lo que tuvieron que hacer para agarrar a Caro Quintero y para agarrar a Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿no? Entonces, me parece que no habíamos tenido ese escenario. La última vez que tuvimos un escenario de alta tensión con Estados Unidos, el gobierno mexicano, más que oponerse y más que dar discursos nacionalistas, se abocó a cumplir, digamos, la voluntad o el deseo de los norteamericanos de hacer justicia del elemento de la DEA que había sido asesinado en México, ¿no? Entonces, yo ahora es donde yo veo que no hay esta, pues como que no hay esta comprensión del tamaño de la afrenta